Pedimos en esta Santa Misa por el eterno descanso de Leopoldo de la Molglás, Marta Periotti, y por los enfermos Guillermo Bogliarcín, y también por todos los enfermos de nuestra comunidad y por las benditas almas del purgatorio. Hoy es el aliento de Dios, es el Espíritu Santo que irrumpe y sopla, espíritu creativo, valiente, renovador, que quiere realizar en nosotros un nuevo Pentecostés. Comenzamos la Santa Misa y cantamos. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, Señor, en ti. Yo creo, Señor, en ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con esta Eucaristía en la cual pedimos a Dios el don, la efusión del Espíritu. Efusión quiere decir derramamiento abundante del Espíritu. Pedimos para estas intenciones que puso la guía al principio de la misa y pedimos también por todos y cada uno de nosotros, por todo el mundo, esta pandemia que enfrentamos, particularmente por nuestra patria. El modo complicado es como los argentinos siempre enfrentamos las cosas, que siempre es un poco más desgarrador que el resto del mundo, y pedimos fortaleza para hacerlo del mejor modo posible, que este tiempo de cuarentena nos ayude a vivir con serenidad, pero también a ir superando paso a paso esta pandemia. Que esta Eucaristía te llene de esperanza, de consuelo, de paz, de fortaleza. Y al inicio de la celebración nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón. Tu Espíritu llena la tierra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Es Él quien mantiene unidas todas las cosas. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Él sabe todo lo que se dice. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos acompañe hasta la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu poderoso de Dios está irrumpiendo en el mundo para unir a la humanidad dividida. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas del Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. El Espíritu nos une en el cuerpo de Cristo, formando una comunidad de fe, esperanza y amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no conforman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo completa la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros en el mundo.
gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor nuestro Padre, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque están conmigo desde el principio. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en la verdad, porque no hablará de sí mismo, por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos terminando con esta solemnidad el tiempo pascual. Por eso todavía está Jesús resucitado saliendo de la tumba, recordándonos que estamos en el tiempo de la Pascua. Por eso todavía tenemos el cirio pascual, que nos recuerda la noche santísima, la vigilia pascual, con la cual comenzamos este tiempo tan particular, el más importante de la liturgia de la Iglesia. Pero también celebramos la plenitud de la Pascua, que se cumple con la venida del Espíritu. Y por eso también estamos de color rojo, el mantel del altar, los ornamentos del sacerdote. Y en este tiempo hemos tenido a Jesús, en estos 50 días, hemos tenido a Jesús cerquita de cada uno de nosotros, a Jesús resucitado, cerquita de cada uno de nosotros, explicándonos las palabras, todas las palabras que Él había dicho, todas las palabras del Evangelio, Él nos las explica personalmente a cada uno a lo largo de estos 50 días, también en comunidad, comunitariamente. Jesús habla al corazón de cada uno, Jesús habla al corazón de la Iglesia y lo hace como Jesús lo ha hecho, como un paráclito, como un intérprete, como un intercesor. Se ha puesto al lado de cada uno como si fuese una maestra particular o un personal trainer que se dedica con total intensidad a cada uno de sus alumnos, de sus estudiantes, de sus discípulos, mejor dicho, con terminología del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos enseña? Ciertamente que no nos enseña conocimientos para la cabeza, sino que nos adiestra para reconocer la presencia transformadora de Dios en la historia de los hombres, particularmente en los lugares en los cuales nos resulta más difícil reconocer esa presencia transformadora de Dios en nuestra historia, que son en los lugares de la injusticia, del sufrimiento, de la cruz, de la muerte, de lo incomprensible, del sinsentido, de la traición. Y así Jesús nos habla al oído a cada uno y al oído a la Iglesia, para que en todas esas situaciones que la humanidad se escandaliza y no ha encontrado jamás una respuesta, no la encuentra y no la va a encontrar, porque la respuesta se encuentra solamente en Jesús, solamente en el don del Espíritu, y así Él ha
capacitado a sus discípulos para descubrir que Dios está presente. Y para eso fue necesario también curarlos a sus discípulos, curarnos a sus discípulos, a vos, a mí. ¿Curarnos de qué? Y precisamente del escándalo, porque nosotros somos discípulos de Jesús, pero también somos humanidad. Y al ser humanidad también nos escandalizamos, que Dios puede estar presente en el misterio del dolor y del sufrimiento. Nos cuesta descubrir que Dios está presente en el misterio del dolor y del sufrimiento. Entonces es necesario ser sanados, ser curados. Los discípulos quedaron espantados de que Jesús, el hombre de Dios, el profeta enviado por el Padre, este que hacía milagros, este que hablaba como nadie lo había hecho antes, fuese enviado a la muerte y sin chistar aceptara ese suplicio y finalmente perdiera la vida. Probablemente en todo momento los discípulos esperaban que algo pasara y que Dios a último momento los salvara, que Dios los sacara de la muerte. Los evangelios testimonian que hasta el último minuto le decían: si eres hijo de Dios, si eres Elías, si eres el Mesías, desciende de la cruz. Y Jesús se quedó ahí, para escándalo de todos, casi como una confirmación que no podía ser el Hijo de Dios. Pero es el Padre, es Dios Padre quien confirma que Jesús es el Hijo de Dios, el único que da testimonio, porque es el único que puede dar testimonio, porque nadie tiene la sabiduría del Padre, nadie puede ver con la profundidad del Padre. Jesús es el único que por el testimonio del Padre puede darle sentido a la cruz y al sufrimiento. Y el Padre dar testimonio de que Jesús es el único, el alfa, la omega, en quien la historia entera encuentra su sentido, su lógica, su recapitulación, su plenitud. Y Jesús sanó a los discípulos porque estaban dolidos, porque estaban desanimados, porque estaban llenos de miedo, y se acercó a cada uno, les habló, comió con ellos, sopló sobre ellos dándole el Espíritu, los invitó a la alegría, los saludaba, les daba la paz, y así durante 50 días. La Iglesia, ya en el Nuevo Testamento, ya en los Evangelios, celebra la clausura de estos 50 días como el don del Espíritu, que no es necesario interpretarlo como un momento puntual. Sí, pasó en el cenáculo, como nos lo cuenta Lucas en la primera lectura, estaban todos reunidos, todos en oración, se escuchó un fuerte viento, llamas y lenguas de fuego que se depositan sobre cada uno. Es un modo de decir lo que no hay palabras ni imágenes para decir qué es lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que ese testimonio que tenía Jesús siempre en sí, que era el Espíritu que lo unía con el Padre, ahora ese testimonio está en la Iglesia, está en nosotros. ¿Y cómo se interpreta? Y se interpreta como un viento poderoso, se interpreta como un fuego, se interpreta como una sanación, como una paz, como un ya no estar solos, como ya no ser huérfanos, como reconocernos hijos de Dios Padre, como reconocernos hijos en el Hijo. Así Jesús en la última cena anuncia la venida del Paráclito. El Paráclito es eso, un montón de cosas juntas: el intérprete, el traductor, el abogado, el que consuela, el que sana, el que conforta, sobre todo el que está a tu lado haciendo esto, el que lo hace personalizadamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a enseñarnos todas las cosas que Jesús ya dijo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu nosotros no las entendemos. Pero no es solo que no las entendemos porque todas las cosas de la Escritura fueron escritas hace 2000 años atrás
en una cultura completamente distinta, con una mentalidad oriental, mientras nosotros somos occidentales, con una mentalidad contemplativa, mientras nosotros somos materialistas y eficientistas. No es solo eso, no es simplemente eso, y no es sobre todo eso lo que el Espíritu tiene que explicarnos. Lo que el Espíritu tiene que explicarnos es el escándalo de la cruz, que por supuesto está contado con un lenguaje que está contado, relatado, con palabras y mentalidad de hace 2000 años atrás y de una cultura completamente distinta. Pero el verdadero testimonio que da el Espíritu, lo que tiene que explicarnos es que no tenemos que escandalizarnos de la cruz de Jesús. Y ya lo vas adivinando. Así como no tenemos que escandalizarnos de la cruz de Jesús, no tenemos que escandalizarnos de la cruz tuya, mía, nuestra, de nuestra patria, de nuestro mundo. Que sea como sea, la cruz siempre termina golpeando en nuestras puertas. Él dará testimonio de mí, Jesús lo dice, y ustedes también darán testimonio. ¿Por qué? Y porque nosotros también ahora, con el Espíritu dentro de nosotros, si recibimos el Espíritu, si el Espíritu que ya recibimos en el bautismo se hace verdadero, eficiente, activo, entonces también nosotros podemos dar testimonio que Dios está presente en la cruz, en las cruces. Generalmente con los chicos siempre les suelo contar, o a veces también en las ceremonias del bautismo, ese gesto, ese signo que tenemos nosotros los cristianos católicos, que es tan extraordinario, que es la señal de la cruz. Es tan extraordinario porque mientras marcamos la señal de la cruz sobre nosotros, al mismo tiempo decimos el nombre de la Trinidad. Y ahí está reunido todo, porque en las cruces está presente Dios. Dios se hace presente en las cruces, en la cruz de cada uno. ¿Por qué? ¿Porque le gusta el dolor? No. Porque desde que entró el pecado en el mundo, desde que entró la división en el mundo, era necesario que fuera vencido el pecado en su propio campo, en el campo de la injusticia, en el campo de la traición, en el mismo campo de la muerte. ¿Y quién hizo eso? Fue Jesús, metiéndose, como a veces decimos popularmente, en la boca del lobo. Jesús, en vez de usar su poder para esquivar la historia de dolor, Jesús usa su poder para mantenerse firme en la historia del dolor, para no bajarse de la historia del dolor. Y eso lo testimonia el Espíritu. Y eso lo estamos invitados, mandados, las dos cosas juntas, invitados porque es libertad, y mandados porque si lo recibiste a Jesús como maestro, entonces no es opcional, forma parte de tu identidad dar testimonio del Padre, de que el Padre está dando vida también en los lugares que nos escandalizan. Todavía tengo muchas cosas que decirles. Jesús ya se está yendo cuando nos cuenta todo esto Juan en su Evangelio. Pero Jesús tiene muchas cosas que decirnos. ¿Por qué? Porque la historia no ha terminado. Y hasta que la historia no termine, Jesús va a seguir hablando. Tiene un mensaje para todos, para cada uno y cada día. Por eso oramos cada día, porque la historia no se repite. Es verdad, se repiten algunas cosas, se repiten muchas cosas, pero hay algo que hace que la historia sea siempre nueva. Es tu libertad, mi libertad y la libertad de Dios. Por más que haya muchos procesos que porque somos humanos no van a dejar de repetirse, porque los humanos somos capaces de golpearnos la cabeza tantas veces como con la misma piedra y tropezarnos en el mismo lugar, pero sos libre, soy libre, Dios es libre y esta es una historia de libertad. Y el Espíritu también es testigo de esta historia de libertad. Y llega a vos y llega a mí hoy para recordarte que cada día Jesús hace nuevas todas las cosas. Y en tu oración, en mi oración, en la oración de la Iglesia, el Espíritu se sigue
haciendo presente. Cuando venga el Espíritu de la verdad, hoy nos llamamos a nosotros mismos la sociedad de la postverdad. Vergüenza debiera darnos. La humanidad durante toda su historia lo que más quiso fue pegarse a la verdad. Ahora nosotros somos la sociedad de la posverdad, como si hubiese algo después de la verdad. Después de la verdad no hay nada, después de la verdad hay el precipicio. Si algo nos sostiene es que Dios está con nosotros y no ciertamente los profetas de la postverdad. En este mundo que pone a la mentira como referente, como estrella, como guía, el Espíritu nos guía hacia la verdad. Y vos dirás, bueno, seguramente vamos a tener problemas, porque si todo el mundo busca la mentira y el Espíritu nos lleva a la verdad, y sí, vamos a tener problemas. Todo este texto, por supuesto que la liturgia se conforma con un poquitito, no nos ofrece el contexto, pero es en el testimonio que los cristianos tenemos que dar en el mundo, y un testimonio en el cual el mundo no va a querer recibir el mensaje de los discípulos de Jesús. Por eso Jesús insiste, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, tienen que dar testimonio con el Espíritu, desde el Espíritu en el mundo, pero ustedes no son del mundo, y el mundo, así como me odió a mí, también los va a odiar a ustedes. Y es el Espíritu el que los va a introducir en la verdad completa. No es ni nuestro tesón, nuestra constancia, nuestra agudeza intelectual, nuestra perseverancia ni siquiera, es el Espíritu el único que puede hacer esto, porque esta es una obra de Dios y los esfuerzos y las posibilidades de los hombres se quedan siempre a mitad de camino. Estoy siendo generoso. Se quedan a menos que mitad de camino. Y Él les anunciará lo que irá sucediendo. Esto no quiere decir que el Espíritu quiere como mostrarnos las cartas del tarot y decirnos qué va a ser el futuro. Lo que irá sucediendo es que el Padre no va a dejar de acompañarnos, que Jesús no va a soltar de su mano a la Iglesia. Es Él el que me glorificará. ¿Qué quiere decir eso? Que en los momentos más oscuros y más difíciles, la gloria del discípulo, como la gloria de Jesús, es saberse amado por el Padre, es saber que hay verdad en cada día, que hay luz en cada día, que hay vida en cada cosa, y que es el Padre el que nos da esa verdad, esa vida. Todo lo que es del Padre es mío, y por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Jesús no es un hermano avariento que se quiere quedar con toda la herencia, siendo que Él es el hijo único y el que tiene derecho, el único que tiene derecho a la herencia, muere para entregarnos la herencia. Adán, muy tonto él, bueno, Adán y Eva, juntitos, quisieron arrebatarle a Dios lo que Dios ya les había regalado. Ya les había regalado la imagen divina y quisieron arrebatarle la imagen divina. Jesús quiere regalarnos el don de la divinidad y quiere darnos esa divinidad que Él lleva dentro, que es su mismo espíritu, el espíritu que lo mantiene unido al Padre. Por eso hoy la Iglesia se alegra, la Iglesia está de fiesta. Claro que lo hacemos en época de pandemia, de distanciamientos, de misa que transmitimos a través de medios digitales, pero bueno, estos medios no son más que una muleta. La verdadera acción del Espíritu no está llegando ni por Instagram, ni por YouTube, ni por ninguna de estas redes. La verdadera acción del Espíritu está llegando por ese don que recibiste en el bautismo, y que tu oración y que tu fe renuevan, y que así se hacen presente aquí y ahora todos los dones de la salvación, todos los dones de la Pascua. En este tiempo tan
tan complejo para conservar la serenidad, volvemos a peregrinar a lo hondo de cada uno y allí donde Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, nos encontramos con esa fuente de vida que nos envía no solo hasta los confines del mundo, sino hasta los confines de la historia. Que así sea. Y la Iglesia camina paso a paso, serenamente, sin dejar de fijar su mirada en Cristo, que es la omega, en quien todo será recapitulado, y lo hace en lo cotidiano, en el paso a paso. Y por eso, así en lo cotidiano, en el paso a paso, profesamos nuestra fe. A cada intención. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y ahora, porque nuestra peregrinación justamente se hace en lo cotidiano y necesitamos la gracia de Dios en lo cotidiano, nos dirigimos a Dios diciendo: a cada intención respondemos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Para que el misterio de Pentecostés sea para la Iglesia una repetida renovación en el perdón, en la vida y en el amor de Cristo, te decimos: ven Espíritu Santo. Para que por el poder del Espíritu Santo seamos fieles a nuestra fe y a nuestro compromiso por todo lo que Jesús nos enseñó, te decimos: ven Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo siga recreándonos de nuevo en el amor a Dios y a los hermanos, te decimos: ven Espíritu Santo. Para que nuestra manera de vivir dé testimonio claro de que Jesús es nuestra luz y nuestra vida, te decimos: ven Espíritu Santo. Que este Espíritu que testimonia tu amor por nosotros nos confirme nuestros pasos en las huellas de tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, que junto con el pan y el vino descienda tu Espíritu sobre nosotros y nos convierta verdaderamente en el cuerpo de Cristo, tu Iglesia. Toma el pan que traemos, nuestro amor, te ofrecemos nuestra vida, oh Padre, es para ti, Señor. Para ti. Tuyos venimos a tu mesa, Señor, tuyos venimos a cantar tu amor. Somos el signo de tu vida, Señor, para ti, para ti. Toma el pan que traemos, nuestro amor, te ofrecemos nuestra vida, oh Padre, es para ti, para ti. Rueguen, hermanos, para que este sacrificio mío, que también es de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar: Santo, santo, santo. Santo es el Señor, santo, 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 Dios del universo, el cielo, la tierra, están llenos de tu gloria. Hosanna, Hosanna, en el cielo, y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Eduardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es el Espíritu el único que puede llegar a mostrarnos que Dios está presente en la humildad de la carne, que Dios está presente en la oscuridad de la historia. Solo Él es el que puede mantenernos firmes en la oración para que venga el reino. Solo Él puede hacer que no caigamos en la tentación de vivir según los criterios del mundo. Oramos con Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, los que están en la misma burbuja se pueden dar mutuamente la paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Oremos. Señor y Dios, Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, el don del Espíritu. Podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Le demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Cualquier don que Dios nos ha dado, todo proviene del Espíritu que obra en nosotros. Nos vamos cantando. El ángel vino De los cielos y a la vida anunció el gran misterio del Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación.